La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como todas las semanas, contenta de poder compartir con ustedes este mensaje de vida y de esperanza, este mensaje de amor y de aliento, y también de que de alguna forma, bromeando decir, de fumigar el temor, la negatividad y todo eso que se está moviendo en los aires, que trata de ponernos ansiosos y en crisis. No, vamos a mirar al Señor, a confiar en Él, a escuchar una vez más en este programa otro de tantos milagros y maravillas que Él hacen los seres humanos que se ponen en sus manos, y vamos a creerle porque el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Él no nos dejará ni nos desamparará, y Él dice que nos levantemos, que resplandezcamos, que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Así que en fe, en confianza, que Dios no se va, Dios no nos suelta, Dios no nos desampara. Él tiene un plan, Él sabe lo que está haciendo, y vamos a confiar en su amor, en su fidelidad, en sus cuidados, y en que todo esto Él lo tiene establecido hasta el fin. Así que felices de caminar de la mano del Señor, y si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para decidirlo. Aleluya. Sabes que siempre hay mucha oración a favor del programa y de los que se conectan, y aunque ya no puedes hacer la llamada como antes, sí sabes que al final voy a orar y voy a pedir al Señor que intervenga de manera poderosa en cualquier petición o necesidad que tú puedas tener. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial, y en esta ocasión está con nosotros el hermano Rafnit Cortés de la iglesia Abba Pater en Arecibo. No sé si recuerdan, meses atrás el pastor Rafi Montijo estuvo con nosotros, y él es el pastor de esa iglesia. De hecho, después Ana Lugo, su esposa, estuvo también en un programa, pero ambos hace meses atrás. Pero qué bueno que podemos tener en esta noche un miembro de su iglesia, alguien que es oveja y amigo de él, desde muy temprano en la juventud, y que nos va a compartir a nosotros cómo Dios, en una situación tan crítica y tan típica de estos tiempos, intervino y lo tiene en pie, en victoria, y lidiando como estamos todos con las cosas que surgen del día al día. Así que vamos a conocer a Rafnit, y él mismo nos va a contar su vida y todas esas experiencias tremendas con el Señor. Rafnit, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Bendiga, pastora. Un gozo tenerte aquí, que Gracias. hayas dado ese viaje desde Arecibo. un pueblo tan lejano, Sí. digo, con el tráfico que hay aquí en Puerto Rico. Recuerda que nos están viendo en Puerto Rico y muchos otros países. Amén. Así que a veces la gente no se ubica, pero quiero que nos cuentes en qué tipo de hogar te criaste, qué cosas te pasaron, cómo conoces al Señor y ese milagro, sobre todo especial, de sanidad que lo operó en ti. Amén. Primeramente, gracias por la oportunidad que me da. Como digo, pues mi nombre es Rafnit Cortés. Yo soy un niño de altar. ¿Cómo se llama eso? Mira. Un niño de altar. Mi mamá, desde que yo tenía 2 añitos, 3 añitos, ella me llevaba al altar a cantar, a tomar especiales. Mi mamá era una persona bien activa en la iglesia, tenía coros de niños. Sí, yo me crié en ese ambiente. De hecho, estoy viendo la mano de Dios en mi vida desde que soy niño, porque Aleluya. yo nací con el pie plano. Sí, y en una campaña evangelística llegó el evangelista, ¿verdad? Me cuentan mis padres, porque yo era muy niño para eso, y ellos me contaron que la persona que está orando, el evangelista, empieza a orar por todo el mundo, y alguien que está al lado de mi papá conmigo en la falda, yo estoy en la falda de mi papá, le dice: lleva el muchacho al frente, quizá Dios lo sana del pie plano. Y mi padre me dice que el Señor sacó la botita, los ganchos que tenía, ¿verdad? Y con aceite formó la curva que tengo en mis pies. ¡Wow! Es tan grande el milagro que cuando mi papá está quitando el otro gancho, él le dice: no, está hecho. No tengo que tocar el otro pie.
está hecho completamente. Y desde pequeño estoy viendo lo que son milagros de Dios. Qué tremendo. ¿Sabes Sí. qué? En una campaña evangelística de Gigi Ávila, cuando mi hija tenía como 8 o 9 años, también pasó al frente por el pie plano y el Señor la sanó. Dios Claro, es no una cosa tan dramática como esa, pero la sanó. Sí, no, pero Dios es bueno, sí. Dios es grande. Aleluya. Como de pequeño he visto la mano de Dios también. De pequeño vi, el diablo vino a hurtar y a matar. Lo dijo Jesús. Vino a matar. Y yo desde pequeño tuve muchos episodios, te puedo contar uno de ellos, compartiendo con mi abuelo, comprando un mantecado. Crucé la calle y un carro me atropelló. Wow. Tenía solamente 4 añitos. Ay, Dios mío, qué mal rato para tu abuelo, qué espanto. Sí, sí. Mis padres dicen que él lloró mucho, que se culpó por la situación y todo. No, los accidentes pasan aunque uno tenga cuidado. Pero los abuelos son, ¿sabes cómo son Sí. los abuelos? Y ellos me cuentan que cuando llegué al hospital, las enfermeras me miraban raro y todo era un ambiente extraño, hasta que una de ellas se acerca y le dice, es que no hay ni un hematoma, Wow. no hay una marca en el cuerpo, y ustedes dicen que le dio un carro. Ajá. ¿Dónde le dio? ¿Y dónde te tiró? ¿Dónde me arrastró por el piso? Ay, Porque Dios mío. era una pick-up llena de tanques de gas. Wow, o sea que era pesada. Sí, y ni un hematoma. Wow. O sea que yo sé lo que es el Salmo 91, yo desde pequeñito lo estoy conociendo, ¿verdad? Me crié en un ambiente que a veces suena jocoso, pero no es jocoso. Pero me crié en un ambiente que yo tenía una abuela pastora, pastora y capellana, pero tenía una abuela fiestera. Ajá. Mi mamá se casa con un hombre que, ¿verdad? No le servía al Señor. Entonces yo me crío en este ambiente. Sí, sí. Y se me hace bien difícil entender. Sí, porque hay doble norma, doble modelaje. Por eso es que Dios no quiere los yugos desiguales, porque afectan. Porque confunden. nosotros somos el fruto de esa decisión. Y entonces desde pequeño estamos expuestos a cosas que en una pareja cristiana de los dos no se hubieran dado. No se hubieran dado. Pues allá lo que había era merengue, era salsa, y había bebida, y había cigarrillos, y había ambiente totalmente del mundo. Y acá era, pues, la radio cristiana, Sí. mi abuela siempre orando, Sí. ella era capellana del hospital. Wow. Pues me crié en este ambiente. Pero fui creando mucha rebeldía a mis interrogantes, desde bien pequeño, desde bien pequeño. De hecho, un domingo en la mañana me quedé en casa de la abuela que no era cristiana, y a mí el vecino del frente era el que me buscaba para ir a la iglesia. Ajá. Y yo mentí y le dije a mi abuela que me sentía enfermo. Tenía solamente 11 años, te estoy hablando. 11 años solamente. Y cuando voy en la bicicleta, corriendo la bicicleta, mi pierna se enreda en el cuadro de la bicicleta. Y todo el peso mío cae en la pierna y se me parte el fémur. Ay, ay, ay. Y eso fue una experiencia bien dolorosa, ¿verdad? Para la familia. Pero desde pequeño yo viví un fenómeno que vivimos los que somos llamados por Dios. Sí. Que es el fenómeno de que Dios no te deja la soga muy larga. Sí. Siempre la tiene cortita. Siempre te mantiene al tanto. Wow. Y yo veía a todos mis amigos hacer maldades, hacer cosas. Mis primos, todo el mundo hacía cosas normales que hace un niño. Y yo no podía hacer nada porque era como un cuidado especial. Era como una protección en mi vida todo el tiempo. Wow, aleluya. Y era la oración de mi madre. Sí. Yo tenía una madre espectacular. De tu madre y de tu abuela. Sí, mi abuela y la familia completa, ¿verdad? De ese lado, mi tía fue pastora también por 11 años, maestra. Qué bien. Y tuve la bendición de tener tanta gente, ¿verdad? Llena de Dios en mi infancia, que me pudieron, ¿verdad?, guiar. Pero como te dije, estaban entre dos mundos. Eran dos mundos diferentes. Sí, era una desventaja eso. Era una desventaja total. Llega el momento que ya a los 15 años, 16, yo no quería buscar de Dios. Yo iba a la iglesia por complacer a mi mamá, para que ella me viera, para que no se preocupara, ¿entiendes? Pero tenía tantas interrogantes y a veces los golpes internos también, ¿verdad? Sí. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Chicos, donde quiera hay gente, hay issues y problemas y situaciones, porque las relaciones humanas son complejas, aunque esté Dios. Aunque esté Dios. Fueron marcándome y me fui alejando poco a poco. Pero yo le canto al Señor desde pequeño, como le digo, y había algo que yo no podía dejar de hacer y era adorar.
Ah, tremendo. Yo podía estar en la condición pecaminosa, más pecaminosa, que mi ducha era cantando. Ajá. Mi momento solo era cantando. Wow. Para ese tiempo estaba Gene González, estaban tantos cantantes, ¿verdad? Digo, no es tanto tiempo sí, atrás, sí, como 20 atrás. 20 años atrás. Había un montón de cantantes que influyeron en esa juventud de la iglesia. Y yo me sabía todas las canciones de ellos. Aún yo, viviendo una doble vida, siempre fui un adorador. Siempre fui un adorador. Sí, a la mínima provocación adoraba, Sí, porque ya eso estaba en ti. ya eso estaba en mí. Es innato. Era una cosa que Dios había puesto en mí. Y era la forma de acercarme a Él. La forma de sentirlo. La forma de saber que yo no estaba solo. Y que Él me amaba aún en esa situación. O sea, que tú no estabas enojado con Dios. No, era el sistema. Ajá, sí, ya te entiendo. Era el sistema. El sistema, lo que estaba viviendo, lo que veía muchas veces, porque nosotros tenemos que entender que los niños, los jóvenes, los adolescentes, estamos imitando. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Somos esponjas. Sí, así es. Estamos imitando todo el tiempo. Eso es lo que está haciendo un niño, un joven, adolescente, está imitando lo que ve. Y cuando lo que tú dices no se parece a lo que tú haces, exacto, trae confusión en nuestros hijos. Sí. ¿Me entiendes? Y viendo tantas cosas, ¿verdad?, que no entendía. Dentro de la iglesia no las entendía. La rebeldía siguió creciendo. Y un día me da con buscar la salida, completamente una salida. Dios me hablaba todo el tiempo, era una cosa increíble. Si yo estaba en un culto domingo y llegaba un evangelista, el evangelista me mandaba a buscar. Sí. Sin conocerte, sin siempre conocerme. el Señor te predicador de tocaba. Visita, el muchacho de la camisa roja, el muchacho de la camisa azul, ven acá que Dios tiene algo contigo. Siempre Dios me habló, caminando por la carretera de Diego en Arecibo, muchas veces ancianas me paraban y me decían, Dios tiene algo tan lindo contigo, entrando a tiendas, entrando a lugares, sí. Siempre Dios estuvo hablándome. O sea que yo no, la gente habla del silencio de Dios, yo no lo conozco. Yo no conozco el silencio de Dios. Desde pequeño Dios me ha hablado. Y entonces decidí buscar un escape, un escape. Y lo planeé y lo pensé y dije, me voy para el ejército. ¡Wow! ¡Qué decisión! Me voy para el ejército. Me voy a esconder allá. Voy a estar en Estados Unidos. Nadie conoce mi llamado allá. Nadie me conoce a mí. Pero es una ignorancia porque el Salmo 139, desde el versículo 7 hasta el 12, sí. Nos dice a dónde huiré. Esa es de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu. De tu espíritu. La ignorancia a veces nos hace tomar decisiones, ¿verdad? Creyendo que nos podemos escapar de Dios. Exacto. Pero pues tomé la decisión y cuando llego allá, pidieron unos muchachos voluntarios para trabajar y yo me fui a trabajar, nos pusieron en una zanja llena de agua congelada. Wow. Y yo adquirí una bronconeumonía. Ay, Señor. Estuve como 5 días en intensivo. Tú estabas acostumbrado al calor de acá. Al calor. Yo era un poquito. Yo nunca había salido de Puerto Rico. Y me acuerdo que me llevaron al hospital, me tuvieron como 5 días en intensivo. Y después de eso, decidieron meterme en la parte de salud mental porque había pedido coherencia. Ajá. Wow. Tuve 22 días encerrado en una clínica de salud mental y tuve una experiencia que la quiero compartir porque siempre la quiero compartir, siempre me gusta decirla. En ese momento estoy sentado en el cuarto con un compañero, se llamaba James Kincaid de North Dakota, nunca se me olvida ni el nombre ni el sitio. Y comienzo a llorar y a pedirle perdón a Dios por quererme esconder de él. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón. Sí. Y yo pude tener esa experiencia. Y sentí cuando el Espíritu del Señor descendió sobre mí y comencé a llorar. Y hay un corito bien viejo, bien antiguo, que se llama Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres. Sí. Y yo comencé a cantarlo. Y a llorar. De momento, cuando yo paro de cantar, el muchacho que está en la cama del lado me dice,
keep singing, please. Ajá. Sigue cantando. Que a lo mejor ni te entendía No me porque era entendía, americano, pero el espíritu estaba haciendo sí, algo. moviéndose. Sí, porque el espíritu de nosotros es bilingüe, trilingüe. Ese La habla habla todos toda. los idiomas. Y Wow. James me decía, keep singing, please. Ajá. Y yo seguía cantando hasta que él se quedó dormido. Al otro día yo fui a la parte donde está el lobby de las enfermeras. Yo dije, ¿por qué él está aquí, verdad? Y ellas me dijeron, mira, el problema de Kincaid es que él se trastornó la parte del sueño Okay. en su cabeza, en su cerebro. Y él no puede dormir. Pero James Kincaid cuando escuchó la canción se quedó dormidito y roncó. Entonces, Wow. esa mañana cuando me levanto, él está en la puerta y me dice, te voy a pedir un favor, ¿me podrías cantar todas las noches? Bendito. Y es ese recuerdo que Dios te da y te dice, Rafni, estás marcado. Tienes Tú no eres algo. cualquiera. No eres cualquiera. Sí. Por eso te persigo, por eso no te dejo lejos. Hay algo dentro de ti que yo puse, que yo deposité antes de tu nacer, Wow. que lo vemos en diferentes, ¿verdad?, personajes de la Biblia, que donde Dios lo dice así, antes de haber nacido. Sí. Ya A yo te Jeremías, marqué. a David, sí. Sí, yo te marqué ya. Y recuerdo que hice muchas promesas. Pero antes de seguir, ¿le cantaste todas las noches? Todas las noches. Y se dormía. Wow, eso Todas es un las milagro. noches, todas las noches. Y él lo reconoció que Sí, Dios obró. sí, él sabía que era eso. Y Wow. entonces llegó a Puerto Rico después de hacerle muchas promesas a Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos en un momento difícil, Sí. las promesas florecen. Pero fue rápido, no volviste a leer. Yo tuve que salir completamente del sistema militar. Claro, no duraste gran cosa. No, nada. Y volví a casa, volví frustrado, decepcionado, traumado un poquito mentalmente. Pero le hice la promesa a Dios de que cuando volviera a casa iba a ir a la iglesia y me iba a entregar. Pero cuando llegué, es imposible cambiar si no cambias tu entorno. Volví al mismo entorno, las mismas amistades, los mismos lugares. Y lo que hice fue dañarme más. Entonces, Oye, ¿y te pensionaron? No. Me dieron un discharge honorable y fue como me dijo el abogado. Esto es un divorcio mutuo. Aquí nadie gana, aquí nadie pierde. Okay. Pero no puedes estar aquí, tú no resistes esta temperatura, tú no la resistes. El cuerpo tuyo va a estar todo el tiempo adquiriendo bronquitis, porque me vi bien mal. Sí. Y ellos reconocieron que iba a haber un problema permanente todo el tiempo. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, estoy en un culto, porque, como te digo, faltaba a la iglesia todos los días, pero el domingo por lo menos llegaba para que mami me viera. Y estoy el domingo en la iglesia y de momento una joven sale danzando, envuelta en el espíritu, y me coge de la mano y me lleva al altar. Wow. Y es una experiencia dura de contar, pero ella cerró su puño y con el puño le daba al altar. Wow. Y cada vez que ella le daba al altar con el puño, ella me decía te amo. Pero era un te amo diferente. Me entraba un temor. Cada vez que ella daba con el puño en el altar y me decía te amo, no era el te amo sublime, era otro te amo. Era me estás calentando, me estás provocando mi ira. Está provocando mi ira. Y lo entendí en el momento, lloré. Y ella me dijo, la última palabra que me dijo, tu familia está preparada, pero tú no estás preparado para lo que viene. Tienes que prepararte. Tienes que seguir buscándome. Y yo lloré, me arrepentí de todos mis pecados, pero vuelvo y repito, no hay cambio de vida si no hay cambio de entorno. Volví con la misma gente, volví a hacer las mismas cosas. Y un día trabajaba en Kid Foot Locker. Yo trabajaba en la tienda de tenis, ¿verdad? Estaba en la parte de atrás, en el almacén, y siento que mi mente se está quedando en blanco. Siento que mi mente se está yendo. Estoy perdiendo la identidad de lo que soy, el lugar, la noción del tiempo. Estoy perdiéndolo todo y me desmayé. Cuando me desmayo, yo siento como si mi cerebro fuera un galón de agua
y le quitaron la tapa, yo sentía que mis pensamientos se iban, que mi memoria se iba. Como si te vaciaras. Como si se vaciara mi cerebro. Esa es la palabra. Entonces, le dije a los compañeros míos, manden a buscar a mi papá. Mi papá llegó, él me tuvo que cargar porque yo no pude caminar más. No pude caminar, estaba... ¿Tu papá es así de grande como tú? Mi papá es más grande que yo. Okay. Wow. Y él me llevó en sus brazos. Él era capitán de los bomberos en Arecibo para ese tiempo. Fuerte. Sí. Y cuando llegué a mi casa, empieza el momento difícil. Wow. Cuando llegué a mi casa, mi cuarto estaba lleno de demonios. Sí. Mi cuarto estaba lleno de espíritus. Yo podía ver las sombras corriendo por todo el cuarto. Cuando me miré en el espejo, el diablo comenzó a hacerme triza, a destruirme emocionalmente, diciéndome cosas que pues no puedo repetir, pero ahí caigo en un vacío emocional y estuve encerrado por 1 año de mi vida. ¡Wow! ¿Qué edad tú tenías entonces? 20 años. ¡Ah! ¡Qué terrible! Perdí 1 año completo de mi vida, encerrado allí. ¿En ese mismo estado? En ese mismo estado. Cuando me llevan a psiquiatría, pues mi mamá era una mujer de fe, pero le dijeron que me tenía que llevar a un hospital, a una clínica, para que me recetaran, para que me ayudaran. Y mi madre me cuenta que me dieron el diagnóstico de esquizofrenia crónica. Sí, porque tú no puedes ir a un médico a decir los demonios me están oprimiendo, aunque tú sepas que es verdad porque conoces el mundo espiritual. Exactamente. Ellos le van a dar un nombre científico y un medicamento. Exactamente. Y ahí pues empecé el medicamento, la lucha no paraba, pero Dios siempre me mostró su cuidado. Me cuenta mi madre otra experiencia, que un día me escapé, me tenían encerrado en un cuarto, con candado afuera, y me le escapé. Y estaba en ropa interior, me le escapé para irme a correr a correr. Y mi madre me cuenta que... ¿Estabas en el hospital? No, estaba en mi casa. En mi casa. Y me escapé, y entonces mi madre me cuenta que cuando yo me fui, ella dijo, yo no lo puedo correr para atraparlo. Y ella me dice, ¿sabes lo que yo hice? Yo me tiré de rodillas. Y yo dije que un cerco de ángeles cubra mi casa. Y que Rafni no pueda salir de este patio. Y tú me lo devuelves completo. Aleluya. Porque no puedo irme detrás de él. Pero tú tienes el poder. Y comenzó a interceder. Después cuando se juntan las historias, ¿verdad? Yo le digo, mami, cuando yo iba bajando, yo chocaba con algo invisible. Wow. Que me debilitaba. Sí. Cada vez que chocaba con eso invisible, me debilitaba. Y no te dejaba seguir corriendo. Y no me dejaba seguir corriendo. Wow. Seguí hasta arriba. Y después, años después, cuando se van uniendo las historias, ¿verdad? Ya yo estoy coherente, ya me estoy acordando de algunas cosas. Estoy en la sala de que era abuela de mi esposa, ¿verdad? Y allí está el hermano de ella. Y yo estoy jugando con el domino. Te estoy hablando 5 años después de esto, más o menos. Y de momento él me dice, Rafni, mira lo que me viene a la mente a mí. Un día yo tuve una experiencia contigo que yo nunca te he contado. Tú venías bajando a la cuesta de tu casa y de momento tú brincabas y tú chocabas con algo en el aire. Wow. Y virabas para atrás y volvías otra vez, corrías, brincabas y chocabas con algo en el aire. Y yo, como él era usuario de marihuana, ¿me entiendes? Era un muchacho que tenía vicio. Él pensó que él estaba... Sí, en un viaje. En un viaje. Pero cuando empezamos a mover las historias... Era lo mismo. Era real. Y él fue testigo de eso, él lo vio. Wow. So, con el mismo ataque, ¿verdad? Del enemigo, estaba también envuelto en la protección de Dios a mi vida. Aleluya. Yo quiero, ¿verdad?, que todo el que me escuche, ¿verdad?, Wow. y me vea a través de, ¿verdad?, de este canal, entienda que la oración de una madre, de un padre, es poderoso. Amén. Es algo poderoso. Y sobre todo que Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, aun cuando permita un escarmiento, Dios es fiel. Él se retirará un poco, pero mantiene el control. Es fiel. Entonces empiezo a conocer lo que es el mundo espiritual.
y empiezo a enfrentarme al mundo espiritual. Y un día estoy en la iglesia. Después de ese año encerrado y después del hospital. Sí, no, después del año encerrado, seguí trabajando con lo que es bregando con el mundo espiritual, porque el enemigo no se quería cansar. Que él no quería que este testimonio saliera a la luz. Que se quedara como el joven loco, el joven esquizofrénico. Pero antes de yo quedar sano, ¿verdad? Que ahora voy a esta parte, porque es la parte donde Dios se glorifica. Un joven de la iglesia, en ese año que estuve, ¿verdad?, encerrado, me da una palabra. Me dice, ayer soñé contigo y Dios me dijo, ¿cómo vas a salir de esto? Porque Él te visitó. Me visitó. Y entonces, él sí me visitaba. Eran pocos los que me visitaban. Pero entonces, él se llamaba Ramiro Herrera. Partió, ¿verdad?, hace poquito con el Señor. Y me dice, Dios me dijo que a través de la palabra tú ibas a ser sano. Aleluya. A través de la lectura de la palabra. Y yo le tomé la palabra. Yo se la tomé. Entonces, ¿qué hice? Cuando el enemigo venía a tratar de atacarme, pues yo me iba a primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Y entonces, soy linaje escogido. Amén. Soy real sacerdocio. Me iba a Romanos, el don de Dios irrevocable. Amén, aleluya. No hay forma de yo salir. Y hacían lo mismo que hizo Jesús en el desierto con Satanás, pronunciarle la palabra, defenderte con la palabra. Es la predicación de hace unos domingos en la iglesia, donde estamos hablando de que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y todo lo que usó Jesús era palabra. Sí. Y nos da un ejemplo a nosotros de cómo nosotros batallar en Exacto. contra de las tinieblas. Sí, que la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción espirituales. De fortaleza. Sí. Y hice la disciplina. Desayuno, comida y cena era Biblia. Comiendo del pan de vida, como dice mi pastor. Comiendo de ese pan. Y después del año, ¿verdad? Como le dije, que duró un año más o menos, me levanto un domingo y mi mamá, mi papá me cuentan que yo me afeité la cara, me peiné, me vestí. Le estoy hablando de un muchacho que está encerrado en un cuarto, sin ropa, sin esperanza. No había cama, porque lo que pusieran en el cuarto yo lo destruía. O sea, allí no había ni un gancho de ropa. O sea, estabas violento. Sí, yo me descontrolaba. O sea, muchas veces mi hermana me tenía que llevar a su cuarto y hacerme como si yo fuera un nene chiquito. Si no te portas bien, te doy con la correa. Me convertí en un nene chiquito, pero violento. Y me acuerdo que ese domingo, ellos, ¿verdad?, formando la historia completa. Tú sales arreglado y vestido. A tocar las puertas. Vamos para la iglesia. Wow. Y mis padres dicen que desde ese día en adelante empieza mi mejoría. Tremendo. Y empieza Dios a demostrarle a ellos el descanso ya. Que tú habías empezado a ser la persona que eras antes. Que poco a poco ya Dios estaba obrando. Wow. Y así me sané. La palabra me sanó. Aleluya. La palabra me sanó. ¿Y los médicos lo certificaron? Los médicos lo tuvieron que certificar porque yo dejé tratamiento completamente. O sea, yo tomaba... Y nunca regresó a aquella conducta ni aquella... No. Esa esquizofrenia nunca ha regresado. Y es algo, ¿verdad?, que quiero compartir también. Miren, cuando Dios nos saca de un lugar y nosotros volvemos a alejarnos, ese lugar nos está esperando. Sí. Y cada vez, después de ese testimonio poderoso que acabo de contarte, cada vez que yo me he alejado de Dios, esa es mi lucha. Es como el que sale del alcohol, el que sale del vicio. Esa es mi lucha. Se convierte en una lucha mental. Cuando me quiero alejar un poquito, cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer. Que no es que te quieres alejar, es que te descuidas. Que me descuido. Que me descuido. Esa es la lucha. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da una oportunidad de oro como esta, esto es una oportunidad de diamante. Oro, de diamante. Tenemos que entender que es para testificarlo. Es para
aumentar la fe de otros. Es para llevarle esperanza a aquella madre que tiene su hijo, ¿verdad?, en una situación de salud mental, y nosotros ser el ejemplo a que ellos vean y digan, si lo hizo con Rafnit, lo hace conmigo. Amén. Si levantó este muchacho, mire a la condición que yo llegué. Yo me tiraba dentro de los drones de basura de mi barrio. Cuando yo me escapaba, yo me iba y me tiraba dentro de los drones de basura. ¿Sabe por qué? Porque el diablo estaba todo el tiempo diciéndome que yo era una ¿qué? Una basura. Wow. Y ellos tenían, aquí está mi hermana de testigo, ellos tenían que sacarme de los drones de basura. ¡Qué terrible! Y bañarme como si yo fuera un animal con una manga. Sí. Quitarme toda la basura y volverme a encerrar. O sea, a ese nivel, yo no le estoy hablando simplemente de que yo perdí la mente, era que me convertí en un monigote de Satanás. Señor, lo que él me decía, yo lo hacía. Y la mentira que él me repetía, yo se la creía. Pero como la verdad, ¿verdad? Aquí tenemos una Biblia. La verdad es esa. No, y las palabras que yo os he hablado, Dios Jesús, son espíritu y son vida. Sí, son vida. Fue vivificándote, fue y el pan de los hijos es la liberación. El pan de los hijos es la liberación. O sea que Dios nos quiere libre. Amén. Dios no nos quiere en depresión. Dios no nos quiere a nosotros en situaciones emocionales decayentes. Él nos quiere alegres, nos quiere contentos, nos quiere agradecidos con la vida. Pero el enemigo siempre va a tratar de que nosotros volvamos a ese lugar donde él tuvo el control. Por eso es que tú que saliste de las drogas, saliste del alcohol, saliste de una vida oscura, de las tinieblas, tienes que entender que el mismo que te tenía aquel tiempo cautivo es el mismo que va a estar atacándote cada vez que tú te aflojas un poco. Sí. Está esperando el momento. Sí, para colarse. Para colarse. Y nosotros tenemos que ser sabios. Después de todo esto, yo me casé, tuve mis hijos y ya a los 18 años de estar casado pasé por un divorcio. No te puedo negar que no caí en una depresión. Pero no, el divorcio no fue relacionado a... No, el divorcio fue por otras razones. Pero caí en un momento, ¿verdad?, depresivo, me quedé con mis hijos en el divorcio. Sí, pero cualquiera se deprime ante una pérdida como esa, porque un divorcio es la pérdida del matrimonio, de la familia. Y llevaron 21 años juntos. Fue mi primera novia, mi primera todo. Wow. Y en ese momento el infierno trató de entrar otra vez y trató de tomar control. Pero como ya conocíamos lo que teníamos que hacer, nos acercamos a Dios más. Nos acercamos más a Dios. Y el poder de Dios va por encima del poder de las tinieblas. Amén, definitivo. Nosotros no tenemos ninguna duda de que Dios tiene el control de nuestras vidas y de que no importa cuál sea la situación, Dios levanta bandera y nos levanta cada vez que nos caemos. Amén. No podemos quedarnos en el piso, porque es el lugar donde el infierno nos quiere. Exacto. Tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer fuerza. Amén. Porque esto es para valientes. Sí. Dice, ¿verdad? En el hebreo original, violento, no valiente. El reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Tenemos que ser violentos, tenemos que despertarnos. Muchas veces, ¿verdad? Situaciones. No, y el Señor se lo dijo a Josué 3 veces cuando iba a comenzar con él. Amén. Esfuérzate y sé valiente. O sea, hay que ser valiente. Es intencional, no es así. Amén. Después de esto, empiezo a recibir palabra de Dios, pero ya no era que iba a cantar, que iba a adorar. Eso lo empecé a hacer rápido, que empecé a los caminos del Señor otra vez. Empecé a cantar otra vez, pero Dios me empezó a hablar de predicar. Y yo me reía, porque yo nunca me vi predicando. Yo sabía que yo era un adorador porque mi mamá me crió en el altar. Pero yo no sabía que Dios quería que yo fuera un predicador. Y mi madre me impulsó. Ella me impulsaba. Qué bueno, aleluya. Me decía, Rafnit, no
no hay mejor predicación que tu vida. No hay mejor predicación que el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Amén, aleluya. No necesitas mucha teología. Comparte lo que Dios hizo contigo y tú vas a ver cómo las puertas del cielo se van a abrir. Y comencé a predicar y Dios empezó a abrirme puertas. Y a la misma vez pude grabar mi primer CD de música. Tremendo. Que vamos a compartir ahorita una de las canciones que se llama Suéltalo en el río y es la vida de Moisés, pero en este tiempo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Suéltalo en el río. Esa fue la primera canción que yo grabé. ¿Y que la escribiste tú mismo? La escribí yo mismo y es dedicada a las madres. ¡Ay, qué bonito! Porque el héroe aquí, el héroe o la heroína, ¿verdad? De aquí es mi madre. Esa señora batalló. Sí. Cuando yo perdí mi mente, ella dejó su trabajo para cuidarme a mí. Y Dios la recompensó porque mi madre fue la que llevaba mi agenda, la que salía conmigo a predicar, la que nos íbamos para las convenciones. Qué tremendo. Y pasamos un momento muy lindo. Ella, ¿verdad?, pasó a vivir con el Señor hace algunos 5 años. Y yo tuve el privilegio de tener... Todos tenemos que decir lo mismo, ¿verdad? Tuve la mejor madre. Todos tenemos que decir lo mismo. Sí, para ti la tuya es la mejor, para mí es la mía. Sí, todos tenemos que decir lo mismo. Qué bueno poder competir así. Sí. Y ella fue una inspiración. Mi madre quedó ciega, estaba en diálisis, y ciega y en diálisis. Ella era maestra, ella era líder en la iglesia. Wow, continuó su ministerio a pesar de... Ella me llevaba la agenda. Wow. Ella, cuando yo llegaba, porque yo me había mudado para la ciudad de Orlando, después Chicago, después Texas, viví en 3 estados diferentes. Y de allá, de Puerto Rico, ella me llevaba la agenda. Cuando yo llegaba a Puerto Rico, ya yo tenía 5 o 6 predicaciones. Y pudo vivir la recompensa de lo que Dios hizo en mi vida. Aleluya. Y es lo que yo quiero que estas madres que me están viendo, ¿verdad? Amén. Entiendan que tu recompensa llega. Amén. Que tu oración no es en vano. Que lo que el diablo, el infierno, está tratando de poner en tu mente la duda de que me lo van a matar, de que se muere en el vicio, de que nunca va a servirle al Señor, son mentiras de Satanás. Porque no tiene remedio. No tiene remedio. Pues imagínate si... Yo estoy seguro que muy pocas madres pueden decir que han visto a un hijo dentro de un dron de basura. No, y encerrado un año. Encerrado en un cuarto. Y si Dios lo hizo en mi vida, Dios lo seguirá haciendo. No, Dios claro no que cambia, sí. Dios no cambia. Es poderoso lo que Dios hizo en mi vida y es poderoso lo que... Extraordinario. Lo que médicamente era imposible. Médicamente era imposible. ¿Ya tú ahora vives en Puerto Rico? Yo vivo en Puerto Rico hace 6 años. Ok. ¿Y sigues predicando y cantando? Y ahora mismo soy maestro de juveniles. Y soy líder de una de las casas porque mi iglesia tiene casas como si fueran células. Tenemos 27, 28 casas. Aleluya, qué bueno. Desde Camuy hasta Vega Alta. Y yo soy líder de la casa 1 en Camuy. Los que sean del área de Camuy, ¿no, ¿verdad? No tengan... Sí, da la dirección. Sí, la casa mía está en el barrio Puente, sector Salsa. Por allí pueden preguntar por Rafni Cortés, lo van a llevar al lugar. Si no tienes un lugar, ¿verdad? Los miércoles donde compartir, ¿verdad? Los miércoles por la noche compartimos una palabra, compartimos entre hermanos, ¿verdad? ¿Ese es el único día de reunión? Sí, el de las casas sí. El de mi iglesia, pues los domingos a las 3 de la tarde. Entonces los domingos todos se mueven hacia Arecibo. Y los jueves estamos dando ahora mismo unos módulos y unas clases especiales que nuestro pastor prepara, que son él las anunció enriquecedoras. Sí, tremendo. Son tremendas. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, con lo que estamos haciendo. Sabemos que Dios tiene mucho más para nosotros. Y que Él es fiel. Sí. En este último minuto que te queda, aunque ya cerraste, ¿qué quieres decir? Yo lo que quiero decir es que cierres tus oídos al infierno. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Cierres tus oídos al infierno. No escuches la voz de Satanás. Mi pastor tiene una frase y él menciona mucho lo que es la verdad. Él me dice, Raf, la verdad. Que siempre esté la verdad en tu mente. Que cuando el enemigo trate de decirte una mentira,
tú vayas a la verdad. Exacto. Y la verdad es que Dios te hizo un ministro. Ajá. Que Dios te sanó. En el caso tuyo, ajá. Que Dios te sanó. Y que Dios tiene planes poderosos para tu vida. Amén, aleluya. Y todo aquel que me está escuchando tiene que entender que el mismo Dios mío es el Dios tuyo. Amén. Y que Dios tiene planes para todos. Sí, para todo el mundo tiene un propósito. No todos serán ministros, predicadores o cantantes, pero todos tenemos un trabajo que hacer en esta vida. Una razón de ser en este lugar. Y tenemos un propósito poderoso en Dios. Aleluya. Hay que creerlo, pastora. Wow. Qué gozo escucharte, Rafnit. Qué maravilloso. Amén. Esas son las cosas que me gusta que la gente escuche de que Dios sigue haciendo. Amén. Porque la medicina no le puede poner límites al Señor. Porque Él no los tiene. No. Yo le digo a Dios, hoy se lo estaba recordando en oración, le decía, tú sabes que yo te digo el inconcebible, porque nuestros límites no pueden concebir tanta grandeza. Amén. Pero lo poco que puedo concebir, Señor, te amo tanto, me gusta tanto. Amén. Y no podemos alejarnos de Dios por no entender muchas cosas. Amén. Simplemente dejar que Él siga obrando como lo ha hecho en ti, como lo ha hecho en mí, en tanta gente, y de conocer mucho más cuando estemos en su presencia, pues va a haber toda la eternidad para aprender. Amén. Claro que sí. La consistencia es lo más importante. Sí. Aquí lo más importante es que tú busques un lugar donde adorar a Dios y te mantengas consistente. Para seguirte alimentando, renovando, tu espíritu. Exacto, y fortaleciendo. Y así viendo lo que es el plan de Dios en tu vida. Amén. Dios te va guiando, Dios te va guiando. Okay. Pues otra vez gracias, Dios te bendiga, un placer conocerte y sigue para adelante en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Y al público les invitamos a hacer lo mismo, no se suelte ni jugando, abrácese al Señor, créale, siga orando por su petición, por su situación, por la de su hijo, la de su familiar, que Dios sigue haciendo maravillas. Así que mientras reflexionamos en esto, escuchemos este cántico por nuestro hermano Rafnit Cortés. Adelante. Tarde meditando, en mi casa había visión, a la orilla de un río, vi en la madre de Moisés, con su canasta en la mano, qué difícil decisión, pero oyó una voz del cielo, que le dijo suéltalo. Suéltalo en el río, nada va a pasar. Suéltalo, no temas, lo voy a cuidar. Madre mía, confía, no llores más. Suéltalo en el río de mi voluntad. Hoy en día muchas madres en la misma situación ya no duermen, pues su hijo en la calle amaneció. Pero yo te digo, madre, en el río suéltalo. Si lo hizo con Moisés, con tu hijo, ¿por qué no? Suéltalo en el río, nada va a pasar. Suéltalo, no temas, lo voy a cuidar. Madre mía, confía y no llores más.
Definitivamente, Dios nos ha hablado no solamente a través del testimonio de Rafnit, sino a través de ese cántico. Qué difícil, ¿verdad? Cuando como padres o familiares de alguien que está bajo una promesa, bajo un llamado, se aleja, qué difícil es soltarlo, qué difícil es dejárselo en las manos al Señor, pero es lo mejor que hacemos. Porque Dios es fiel. Él es el que es el todopoderoso, el todo amoroso, añado yo. Su amor no tiene límites, su poder, su plan. Y hay que soltarle al Señor esas cargas, esos familiares, esos hijos, esos nietos, esas personas que Dios dijo una palabra sobre ellos y se va a cumplir aunque el infierno reviente. Aparte de que no tiene que haber habido, como hubo en el caso de Rafnit y también de mis hijos, una palabra profética específica, porque ya la palabra profética más segura está en la Biblia. Y todos estamos, una vez venimos a Cristo, bajo ese pacto, bajo la verdad, aleluya, que Dios ha pronunciado acerca de nosotros. Y aunque pase como le pasó a Rafnit, que en un momento dado, cosas ajenas al mismo Dios lo desencantaron, lo desilusionaron, lo incomodaron, lo rebelaron y lo alejaron, Dios se mantuvo mostrándole que seguía siendo su Dios, que en la adoración estaba su victoria y que lo estaba esperando. Y además, cuando lo vio necesario, después de años de espera, con esa actitud de él, permitió algo, no que lo hizo él, pero permitió algo que lo confrontó. Porque Dios nos llama con cuerdas de amor. Yo digo, cuando Dios ya acude al juicio o a la disciplina dura, es porque ve un peligro espiritual y eterno tan grande que dice, antes que se me pierda, yo tengo que actuar de otra manera. Y yo creo que ese era el caso de Rafnit. Y he visto otros casos así, donde Dios, y como lo hizo con el pueblo de Israel, llegó un punto después de décadas llamándolo al arrepentimiento y a corregir y a hacer las cosas como él le había dicho, al no ver resultados, finalmente Dios cumple sus amenazas de juicio y se van al cautiverio. Y es triste estar en el cautiverio. Y si triste es un año como estuvo Rafnit, más triste es 70 como estuvo el pueblo de Israel. Pero todo se ha ido dando en la vida de ese pueblo y nuestra, según el plan y la voluntad de Dios particular para cada uno. Y lo importante es que nosotros soltemos todo en las manos del Señor. Echa sobre Jehová tu carga, dice el salmista, y Él te sustentará. Y sé paciente porque nos desesperamos. Pero si Dios pronuncia una palabra, es una palabra que no vuelve atrás, es una palabra que no hay forma de cancelarla, es una palabra irrevocable. Aleluya, aleluya. Y aunque el enemigo nos quiera hacer creer lo contrario, no es así. Él nunca va a lograr quitarnos lo que Dios dijo que era de Él y que iba a usarse de X manera. Así que reclama a esos hijos, reclama esos ministerios, reclama esa palabra y confía en el Señor. Recuerda como el salmista decía, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, aleluya. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese salmo cierra diciendo, el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es fiel. La clave y el secreto está en tu meditar en la verdad. Porque yo te lo he dicho muchas veces, que Jesús
les dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la única que nos hace libres, la palabra de Dios, encarnada en Cristo. Pero qué descuidados somos en alimentarnos diariamente de esa palabra de vida. ¿Qué nos pasa? Que nos dejamos distraer de tantas cosas y no nos metemos en la palabra para leerla, para meditarla, para reflexionarla, aún para memorizarla y para practicarla y obedecerla, para que entonces lleve fruto y haga la función que Dios quiere. Así que no comprometas el tiempo de tu vida devocional con nada. Haz un compromiso con Dios de todas las mañanas, levantarte media hora antes de lo que acostumbrabas y orar y leer. Y así antes de acostarte o en el trabajo si tienes algún hueco en tu hora de almuerzo, pero todos los días alimenta tu alma y tu espíritu, porque si no se te va la vida. Esas fuerzas que nos da la palabra las necesitamos, es vital. Y esa verdad que nos mantiene refrescando es la que nos ayuda a tener victoria contra las mentiras del enemigo, que es un mentiroso y padre de mentiras. Y lo malo es que es tan insistente que uno termina comprándole la mentira, pero no lo reprendemos en tu vida en el nombre de Jesucristo el Señor. Atamos todo espíritu de mentira que te está afligiendo y que te está derrotando en el nombre de Jesucristo el Señor y lo echamos fuera de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero a ti te toca meterte en la palabra, comerte la palabra. Y entonces Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, en esta palabra, porque en Él ha confiado. Aleluya. Así que hay que desechar la mentira y abrazar la verdad. Hay que conocerla. Porque como te dije durante el testimonio de Rafnit, Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y negando y desarticulizando todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer la palabra, creerla y declararla. No declare sobre sus hijos, sobre sus situaciones, cosas negativas. Esto me va a matar a mí. No declare eso. De esto me voy a morir. No lo declare. Esto no tiene remedio. No diga cosas como esas porque usted está negando el poder de Dios. Así que eso es pecado, decir una cosa así. Usted tiene que todo el tiempo declarar la verdad. Dios está conmigo. Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es más grande que mi problema. Dios dijo y hará. Dios no deja caer su palabra al suelo. Dios está a mi lado. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo condeno toda lengua, inclusive la del diablo que se levanta contra mí en juicio. Porque esa es mi herencia como sierva de Jehová y mi salvación de Él vendrá. Por eso hay que memorizarse la palabra, para que cuando venga la mentira, el ataque a nuestra mente, el campo de batalla del cristiano es la mente, el enemigo tirando dardos. Y como único tú lo puedes refutar es como lo refutó Jesús, declarando la palabra. No, aunque tú digas esto, la palabra dice esto. Pero ¿qué tú vas a declarar si no conoces la palabra? Y no tenemos por qué estar derrotados, tenemos por qué estar deprimidos. Hay armas en la palabra de Dios que unidas a la oración, al ayuno, a la fe tuya, te dan la victoria, porque ya la palabra lo dice, que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, así que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos sigue amando. Él sigue estando dispuesto a levantarnos. Él todavía, si estás vivo, te puede perdonar. Solamente pídele perdón. Acércate a Él, como dijo el rey David, después que cometió adulterio y homicidio.
Él mismo declaró en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y los restauró y te va a restaurar a ti. Y va a restaurar tus hijos. Y esa persona por la que tú estás orando, sea tu pareja, tus padres, tu esposo, lo que sea. Vamos a creerle a Dios y vamos a pronunciar, declarar y vivir la palabra y vamos a tener victoria. Que nunca se aparte de tu boca esa palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, como le dijo Dios a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es tu decisión. Abrazar la palabra, conocerla, declararla, creerla y esperar los resultados, porque Dios es fiel. Oremos. Padre amantísimo, yo te doy tantas gracias por este testimonio, por la vida de Rafni, pero sobre todo por la obra de Cristo a favor nuestro. Aleluya, por esas madres que oran, oh Dios, y que se ponen en la brecha por sus hijos, esas abuelas, esos familiares. Gracias, porque tú siempre inquietas a personas a buscarnos, a interceder, a aconsejarnos, a ayudarnos. Gracias porque tú vas más allá de lo que nosotros pensamos. Tú eres un Dios tan bueno, tan grande, tan fiel. Oh Dios, que soltamos en tus manos nuestra petición, nuestra situación y nuestro familiar en esta hora y confiamos en ti. Y te agradecemos el regalo de la paz y el regalo de saber que veremos el resultado porque tú lo has dicho y porque tu palabra es inmutable. Te amo, Padre, te pido que bendigas cada madre, cada familia, cada hijo, cada televidente y cada radioyente. A todos, Dios, cúbreles con tu mano, tu amor y tu poder y obra para gloria tuya. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te suplico todas estas cosas y te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.